Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un periodo de 8 meses en el Reino Unido conocido como el Blitz, donde la Luftwaffe alemana lanzaba bombas por todas las ciudades de Gran Bretaña. Casi todas las noches, la gente de Londres bajaba a refugios como los que se instalaron en el metro de Londres. Las opciones de comida allá abajo eran limitadas, pero si tenías suerte, podías esperar algunas galletas de miel y un tazón de sopa Blitz. Recientemente tuve la suerte de ver la nueva película Blitz, dirigida por el ganador del Oscar Steve McQueen, y como sugiere el título, se desarrolla durante los primeros días del Blitz. Desde septiembre de 1940 hasta mayo de 1941, más de una docena de ciudades fueron bombardeadas, incluyendo Coventry, Liverpool y Birmingham, pero quizá lo más constante fue el bombardeo de Londres. Y debido a esto, el gobierno implementó un plan para evacuar a los niños de ciudades como Londres al campo para su relativa seguridad. Y esto es lo que sucede en la película Blitz. El personaje de Saoirse Ronan, Rita, toma la decisión de enviar a su hijo George, interpretado por Elliot Hepner, a un lugar seguro en el campo inglés. Mi corazón latía con fuerza desde el inicio de la película porque en realidad comienza con el bombardeo de Londres, y es intenso, y realmente no se detiene hasta el final. Porque aunque la historia ficticia de George y Rita tratando de encontrarse es emotiva y esperanzadora, está ambientada y rodeada por los acontecimientos de uno de los periodos más aterradores de la historia. Y así, cada noche en la película, mientras los aviones alemanes lanzan bombas sobre Londres, los personajes se ven obligados a refugiarse en los refugios subterráneos para estar a salvo. Y esto, por supuesto, me llevó a hacerme la pregunta, ¿qué comían ahí abajo? Bueno, en los primeros días, básicamente era lo que llevaras contigo. Pero muy pronto, después de solo un par de semanas, se empleó a un ejército de mujeres para empezar a servir comida en lo que se conocía como comedores, o también iban por los refugios sirviendo bocadillos, té y cosas así. Y en noviembre de 1940, un reportero del Evening Standard bajó a uno de estos refugios y habló sobre cómo era la experiencia. Té, cacao y sopa se estaban preparando en 3 calderas eléctricas de 40 litros cada una. Algunas de las 6 chicas encargadas estaban sirviendo té, cacao y sopa. Otras patrullaban las áreas del refugio con charolas de pasteles, bollos, manzanas y chocolate, con los precios claramente marcados en un aviso prendido a sus uniformes. Por 6 peniques, compré un bollo, un pedazo de pastel, un paquete de galletas y una barra de chocolate. Así que decidí preparar 2 de los platillos que habrían estado disponibles para comprar, sopa y galletas. Pero debido al racionamiento en tiempos de guerra, del cual hablé en un video el mes pasado, hacer estos platillos requirió algo de ingenio, así que encontré 2 recetas de la época que podrían ayudarme. Para la sopa, consulté el libro de cocina de guerra de Gert y Daisy, quienes eran un dúo cómico muy popular en ese entonces. Su receta es para algo que, apropiadamente, se llama sopa Blitz. Y aunque la receta en sí es muy sencilla, la elegí porque, primero, el nombre, y segundo, viene acompañada de un pequeño poema. Cuando corres a tu refugio, puede que no sea como el Ritz. Si tomas algo caliente, no te pasará nada, y la mejor sopa para beber es la Blitz. PD. Se pueden usar cualquier tipo de verduras, y encontrarás que esta sopa es muy útil para llevar al refugio si tienes que resguardarte. Esperamos que no sea necesario. Ahora, como esta es una sopa de verduras, sería muy adecuada para tiempos de racionamiento, ya que las verduras frescas nunca fueron racionadas, y mucha gente las cultivaba en sus propios huertos de la Victoria en casa. Ahora dicen que puedes usar cualquier verdura que te guste, pero sí recomiendan una zanahoria, un nabo, un puerro o cebolla. Yo elegí puerro, 1 o 2 papas y algunos huesos. Estoy usando huesos de pollo porque mucha gente en realidad criaba sus propios pollos y porque anoche comí pollo, un poco de apio o las hojas del apio. Luego dice 4 vasos llenos de caldo o agua, pero no dice qué tan grandes son los vasos, así que usé 6 tazas de agua, unas 2 cucharaditas de sal y una cucharadita de pimienta, luego una cucharadita de extracto de carne o extracto de levadura. Primero, lava. Pela y pica todas tus verduras, y luego ponlas en una olla con la sal, la pimienta, los huesos y el agua. Lleva esto a hervir a fuego lento y luego ponle la tapa. Y luego la receta dice que vas a cocer estas verduras a fuego lento durante 1 hora, lo cual, francamente, me parece demasiado tiempo, a menos que Gert y Daisy tal vez tuvieran dentaduras postizas. Pero en realidad me hace pensar en una cita de la época del Ministerio de Alimentación que decía: «Ningún país en el mundo cultiva verduras mejor que nosotros». Y posiblemente ningún país en el mundo las cocina peor.
Luego, una vez que hayas cocido tus verduras, básicamente hasta que estén hechas puré, puedes agregar una cucharadita de extracto de levadura o de carne. Mézclalo y mantén la sopa caliente mientras preparas tus galletas de miel. Ahora, esta receta en realidad viene de un folleto del Ministerio de Alimentación, específicamente el folleto número 21, aprovechando al máximo el azúcar. Este folleto estaba lleno de recetas que, aunque no reemplazaban completamente el azúcar, que estaba siendo estrictamente racionado, te mostraba cómo complementarlo y hacer rendir el azúcar con otros endulzantes como frutas secas, melaza y miel, como vamos a usar en estas galletas de miel, para las cuales necesitarás 75 gramos de margarina. Eso es un poco más de 5 cucharadas, 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de miel, una taza y media escasa, o 170 gramos de harina común, 2 cucharaditas de polvo para hornear, una cucharadita de canela y una pizca de sal. Primero bate la margarina y el azúcar hasta que quede suave y cremoso y luego incorpora la miel. En un tazón aparte, cierne la harina, luego agrega el polvo para hornear, la canela y la sal. Y después añade esa mezcla a la margarina y mezcla hasta que todo esté apenas combinado. Luego coloca la masa sobre una superficie enharinada o sobre un pedazo de papel encerado y extiéndela hasta que tenga un grosor de aproximadamente 1/4 de pulgada. A mí me gusta extenderla entre 2 pedazos de papel encerado porque así la masa no se pega al rodillo. Una vez que estén extendidas, córtalas en pequeños círculos de aproximadamente 2 pulgadas de diámetro, colócalas en una bandeja para hornear y mételas al horno a 350 grados Fahrenheit, 175 Celsius y hornéalas durante 10 minutos. Con el tiempo, ambos platillos pudieron haberse vendido en los refugios de las estaciones del metro, pero al principio el metro ni siquiera estaba preparado como refugio. De hecho, ni siquiera te permitían entrar. En los primeros días, prohibían que la gente entrara a las estaciones del metro, y esto lo muestran en la película Blitz, y me hizo preguntarme, ¿por qué sucedía esto? El Blitz de Londres comenzó el 7 de septiembre de 1940, cuando 364 bombarderos de la Luftwaffe alemana, escoltados por 515 cazas, lanzaron bombas sobre el este de la ciudad. Esa noche, el East End ardió. La zona portuaria estaba en llamas. Iluminó gran parte del este y sureste de Londres. Fue una noche en la que Londres estuvo rodeado y atravesado por el fuego. Mientras caían las bombas, la gente se apresuraba a buscar refugio. Algunos se metieron en refugios privados u otros refugios subterráneos que se habían preparado, pero no había suficiente espacio para muchísimas personas, así que se dirigieron a la estación de metro más cercana. Pero cuando llegaron, se les prohibió entrar. La policía en realidad les impidió entrar a las estaciones incluso mientras caían las bombas. ¿Por qué estaba pasando esto? Bueno, resulta que todo fue por un hombre llamado Sir John Anderson. En octubre de 1938, cuando la posibilidad de guerra parecía inevitable, Anderson fue puesto a cargo de las preparaciones contra ataques aéreos. Su estrategia principal era equipar a la gente con un cilindro de lámina metálica que podía ser parcialmente enterrado en sus jardines en casa. Terminó siendo conocido como un refugio Anderson. Todo bien si vivías en el campo o en una casa grande y tenías un jardín. No era muy práctico para la mayoría de las personas que vivían en Londres y no tenían jardín, especialmente en el pobre East End de Londres. Bueno, por esto tendría sentido que el gobierno construyera un montón de refugios subterráneos en la ciudad, ¿verdad? Bueno, no si fuera Sir John Anderson, quien en 1938 dijo ante la Cámara de los Comunes lo siguiente: aparte de las dificultades y retrasos involucrados en cualquier plan extenso para refugios profundos a prueba de bombas, no creo que estemos preparados para adaptar toda nuestra civilización de modo que obliguemos a una gran parte de nuestra gente a vivir y mantener la capacidad productiva en una existencia troglodita bajo tierra. Supongo que le preocupaba que se convirtieran en una raza de hombres topo. En realidad, le preocupaba más que se sintieran demasiado cómodos allá abajo, bajo tierra, y que no salieran a trabajar, a apagar incendios y cosas así, o simplemente a trabajar en general. A esto él lo llamó mentalidad de quedarse en refugios subterráneos. Y hasta mediados de junio de 1940, solo unos meses antes de que comenzaran los bombardeos, Anderson dijo: estoy profundamente agradecido de que no adoptáramos una política general de proporcionar refugios profundos y fuertemente protegidos. Así que, debido a la teoría de Anderson sobre la mentalidad de refugio profundo, esa primera noche de bombardeo, las estaciones del metro estaban completamente cerradas y la gente no podía entrar. Pero para la segunda noche, la gente ya había encontrado una manera de evitar esto comprando un boleto para el metro como si fueran a viajar durante el día, bajando y simplemente negándose a salir al anochecer.
Y eventualmente la gente simplemente irrumpió. Asaltaron la estación Liverpool Street y bajaron. Una situación similar ocurrió el 14 de septiembre, cuando 50 trabajadores y sus hijos, que habían perdido sus hogares en Stepney, el barrio donde viven muchos de los personajes de la película, terminaron forzando su entrada a un refugio subterráneo, pero no era uno de los refugios de las estaciones del metro. Más bien, era el refugio privado del Hotel Savoy. Ahora, a pesar de los mejores esfuerzos del gobierno para mantener a la gente en la superficie durante los bombardeos, no pasó mucho tiempo antes de que familias del East End con pedazos de ropa de cama se codeaban con gente del West End que llevaba canastas de almuerzo y mantas de viaje caras en las estaciones subterráneas del área metropolitana anoche. Una mujer con 4 hijos, que acurrucaba al más pequeño en sus brazos, dijo que ella y su familia habían estado usando el metro como refugio por más de una semana. «Está tranquilo y cómodo aquí después de que pasa el último tren», dijo ella. «No podemos oír los cañones. Dormimos y dormimos profundamente». Aunque incluso semanas después de los bombardeos, el gobierno seguía desalentando a la gente de usar las estaciones del metro como refugios. Los ministerios de Seguridad Interna y Transporte anoche hicieron un llamado al buen sentido de la gente, y especialmente a los hombres sanos, para que se abstuvieran de usar las estaciones del metro como refugios antiaéreos, excepto en caso de necesidad urgente. Si el hecho de que caigan bombas de verdad del cielo no cuenta como una necesidad urgente, no sé qué lo haría. Bueno, eventualmente el gobierno como que se rindió y dijo, está bien, y permitieron que 79 estaciones del metro fueran usadas como refugios subterráneos bajo la administración del almirante Sir Edward Evans, conocido como el dictador de los refugios de Londres. Esas 79 estaciones, junto con muchos refugios que no eran estaciones del metro, empezaron a ser acondicionadas para un uso continuo. Y él prometió refugios para todos, sin filas, abonos para 1 millón de personas que se refugiaban cada noche, y calefacción donde fuera necesario. Sí, abonos. Tenías que tener un boleto para usar estos refugios. No podías simplemente entrar corriendo cuando empezaban los bombardeos. Y los boletos costaban 1,5 centavos, o como 50 centavos hoy en día, así que realmente no era tanto por el dinero, sino por asegurar un lugar, asegurarse de que hubiera suficiente espacio para todos en un refugio en particular. Se consideraba demasiado peligroso que la gente se acostara en las vías o durmiera en las escaleras, cosa que en los primeros días definitivamente hacían. Así que esto permitía a las personas asegurar una litera y saber que tendrían un lugar cuando comenzaran los bombardeos. Para octubre y noviembre de 1940 se estaban instalando literas de 3 niveles en las estaciones del metro, así como lugares para conseguir agua potable y, lo más importante, baños. Una mejora significativa respecto al sistema de cubetas que se usaba en los primeros días del Blitz. También fue en este momento cuando comenzó la venta de comida en los refugios, porque, de nuevo, durante los primeros días, tenías que llevar tu propia comida. De hecho, el Ministerio de Alimentación publicó un folleto que sugería qué comida llevar a tu refugio antiaéreo. Si era posible, se debían llevar bebidas calientes al refugio. Si tienes un termo, llénalo con sopa caliente, té o café. Las galletas simples con un puñado de pasas o un trozo de chocolate son lo más nutritivo. También lo son los sándwiches hechos con queso, sardina o salmón enlatado. Los niños necesitan mucha agua para beber. El caramelo de cebada es excelente para ellos. Mientras estuve en Londres el año pasado, de hecho conocí a un caballero que había sido niño durante el Blitz y recordó que lo enviaban a su refugio Anderson. Tenían un refugio Anderson, no era el metro, pero él habló sobre algunos de los alimentos que tenían y de hecho no recordaba nada de las cosas buenas. Lo que recordaba era que tenían que tomar aceite de hígado de bacalao y algo llamado Virol Malt, que era un suplemento hecho de médula ósea. No le gustaba para nada. Ahora, algo en lo que no pensé cuando empecé a investigar esto fue en cómo mantener el polvo fuera de la comida. Porque durante este periodo, edificios que habían estado ahí durante cientos de años se estaban derrumbando. Así que el Ministerio de Alimentación publicó un folleto dando instrucciones para protegerse del polvo de las bombas. Nunca dejes la comida descubierta. El polvo espeso que se asienta después de una explosión de bomba frecuentemente hace que la comida no sea apta para comer. Este polvo incluso penetra en cajas y envolturas. Cubre cualquier alimento que no esté en cajas o latas con un paño grueso o una lona. Esto también evitará que entren astillas finas de vidrio. Así que en esas primeras semanas dependía de ti proporcionar comida, con suerte libre de polvo, en los refugios antiaéreos. Pero para octubre, en ese segundo mes, ya había comedores establecidos, dirigidos por 1,000 mujeres con tacto, sentido común y capacidad. A quienes se les entregarán pañuelos rojos para atarse en la cabeza, brazaletes rojos y delantales de hule, y se les equipará con un dispensador eléctrico de bebidas.
De 6:30 a 9:30 todas las noches. Servirán tazas de té, cocoa y café a un penique la taza. Traigan sus propias tazas. Y pasteles, bollos, galletas, chocolate, manzanas, pasteles de carne y rollos de salchicha. Patrullarán la plataforma con sus carritos de comida durante 3 horas. Dormirán en literas especialmente provistas desde las 9:30 hasta las 5 de la mañana. Servirán refrigerios temprano en la mañana hasta las 7 en punto. Luego se enfrentarán a la gigantesca tarea de limpiar la basura. En realidad, esos refrigerios de la mañana eran los más importantes porque mucha gente iba a los refugios después del trabajo y luego se quedaba ahí toda la noche y tenían que ir directamente del refugio de regreso al trabajo. Así que necesitaban algo para desayunar, aunque fuera solo una taza de té o café. Y por eso el Ministerio de Alimentación instaló varias estaciones de café alrededor de los diferentes refugios. Los puestos de café llegaban para ayudar a las multitudes en los refugios. Garantía de azúcar, me dijeron hoy en el ministerio. A los puestos de café se les garantiza un suministro adecuado de té, azúcar y otros productos esenciales que compran a través de los canales comerciales habituales. Una de las personas que administraba estos puestos de café junto con varios comedores era una mujer llamada Edith Gowans y tenía un equipo de 1,000 jóvenes trabajando para ella. Ellas vestían overoles verdes y turbantes rojo cereza y servían café y té de teteras de pico largo. La señorita Gowans está orgullosa de sus teteras de pico largo. Fueron diseñadas por un funcionario de transporte de Londres y tienen la forma de una regadera común de 2 galones con un pico largo. La señorita Gowans y sus chicas también se encargan de los biberones de los bebés. Los esterilizan antes de llenarlos con leche y agua. Lo grandioso de estos comedores era que proporcionaban comida a la gente incluso cuando estaban en los refugios. El único problema era que también ponía presión sobre algunos suministros, lo que provocaba escasez, especialmente de cosas como dulces, demandas de los comedores. La escasez de caramelos duros se debe al enorme aumento en la demanda, así como a la reducción del 50% en los dulces a base de azúcar. El gerente de un gran fabricante de confitería me dijo que los comedores y la gente de los refugios son en gran parte responsables. Verás que la mayoría de las tiendas de dulces cerca de los refugios se quedan sin existencias casi tan pronto como reciben sus suministros. Esto se debe a que la gente en los refugios está comprando más dulces para alimentarse. Me encanta que él los llame gente de los refugios. En realidad, es mucho más amable que otro apodo que algunas personas usaban para referirse a quienes sí usaban los refugios. Nosotros, quienes nos refugiamos en la estación de metro Belsize Park, estamos indignados por la aparición en su columna del 1 de enero de la carta que se refiere a nosotros, quienes nos refugiamos en el metro, como cobardes y como ratas de refugio. Sí, había una parte de la población que consideraba cobardes a las personas que usaban los refugios y pensaba que era mejor quedarse en casa esperando que no la bombardearan. Por suerte, parece que esa era una minoría muy pequeña de la población, porque a medida que pasaban los días, los refugios empezaron a usarse cada vez más, tanto que el gobierno decidió crear algunos refugios permanentes, llamados refugios subterráneos profundos. Se encargaron 10, aunque solo 8 se construyeron completamente. Construidos a 30 metros bajo tierra y con una longitud de 400 metros, cada refugio podía albergar a 8,000 personas e incluía literas permanentes, baños, áreas médicas y 8 comedores en cada refugio, los cuales servían sopa, rollos de salchicha, pasteles de carne y pasteles, junto con bebidas calientes. Aunque para cuando los refugios estuvieron terminados, el Blitz ya había terminado, así que se usaron principalmente como almacenes durante toda la guerra. No fue hasta 1944 cuando Alemania renovó sus ataques, esta vez con los cohetes Beto I y B-2. Los refugios comenzaron a usarse de nuevo. Ahora, esta segunda ola de ataques cerca del final de la guerra llevó a una renovación del programa de enviar a los niños fuera de las ciudades hacia el campo, a menudo para vivir con familiares o amigos, pero aún más frecuentemente para vivir con completos desconocidos. No conocían a las personas, simplemente era gente que dejaba entrar a los niños en sus casas. Y debió haber sido una decisión muy difícil para los padres. Sí. Los estás manteniendo a salvo, pero también estás enviando a tu hijo a vivir con alguien que no conoces por quién sabe cuánto tiempo, y no sabes si estarás presente cuando llegue el momento de que regresen. Y esta es la decisión que el personaje de Rita, interpretado por Saoirse Ronan, tiene que tomar al principio de la película Blitz. Por suerte, yo no tengo que tomar ese tipo de decisión. Yo solo tengo que decidir si quiero comer primero mis galletas de miel o mi sopa Blitz. Y aquí estamos. Sopa Blitz y galletas de miel, tal como se servían en los refugios subterráneos durante el Blitz de Londres.
Así que voy a empezar con la sopa Blitz, que tengo que decir, huele muy bien, pero es un puré. Quiero decir, no es que no puedas reconocer que son verduras, pero están muy, muy suaves, y algunas de hecho simplemente se desintegraron. Pero bueno. En realidad está muy buena, tiene un poco de picante. Supongo que tiene una buena cantidad de pimienta. Pero sí tiene bastante sabor, además creo que el extracto de levadura ayuda bastante. Está bastante bueno. La textura es lo que me causa problema. Yo lo cocinaría tal vez por media hora en vez de una hora. Una hora hace que las verduras estén demasiado cocidas, pero el sabor es muy bueno. Y puedes imaginar que, ya sabes, este sería un platillo maravilloso, sustancioso y reconfortante para tener en un refugio antiaéreo. Ahora, en cuanto a las galletas de miel, también huelen muy bien. Mientras se horneaban, olían un poco como galletas Graham. Salieron muy bien. Son muy planas, pero no parecen demasiado duras. Vamos a probarlas. Mm, mm. Así que no son muy dulces porque, ya sabes, solo llevan un poco de azúcar y un poco de miel. Pero eso realmente permite que el sabor de la miel resalte. Creo que también podrías usar un poco más de canela. Am, Son suaves, pero serían perfectas para acompañar con una taza de té o cacao. Y como son suaves, este es el tipo de cosas que puedes sentarte y comerte como 20 de ellas, sin darte cuenta. En realidad están bastante buenas y son muy fáciles de hacer, vale la pena prepararlas. De hecho, ambos platillos valen la pena. La sopa de verduras es muy sencilla. Estas también son sencillas, pero estas sí son algo que realmente prepararía. De nuevo, están bastante buenas. De todos modos, mientras investigaba para este video y revisaba todos estos periódicos antiguos, seguía encontrando diferentes productos que estaban a la venta y que harían tu tiempo en los refugios antiaéreos un poco más cómodo. Y mi favorito era unos organizadores de pared para tu refugio. Los días más cortos posiblemente signifiquen periodos más largos en el refugio antiaéreo, así que será mejor hacerlo lo más cómodo posible. El espacio es una consideración importante, así que ¿por qué no tener organizadores de pared en tu refugio? Son invaluables para guardar todas esas cosas pequeñas pero importantes que hacen soportable estar sentado en el refugio. Y nos vemos la próxima vez en Tasting History.